Damos gracias a Dios en esta hora por permitirnos estar aquí. Quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 21, verso 28. Me da gusto estar una vez más aquí en la iglesia Verdad y Vida. Un saludo a los pastores Cázares y a toda la congregación. Vamos directamente a la palabra Mateo 21, versículo 28. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Pero vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esta palabra yo la puse en mi corazón hace unos días atrás. Yo quiero compartir con ustedes una palabra de esperanza. Y la palabra que quiero compartir con ustedes es: hay esperanza para un desertor, o hay esperanza para los desertores. Y yo quiero iniciar aquí en este pasaje en Mateo 21. Y yo creo que en estos tiempos lo que más necesitamos usted y yo es esperanza. Esperanza significa creer con paciencia, tener fe y paciencia. La Biblia dice que los antiguos heredaron las promesas porque ellos tenían fe y paciencia. Son 2 remos que van a la par. Para ir remando siempre en contra de la corriente de este mundo, usted y yo necesitamos fe y esperanza. La Biblia dice que Cristo es el autor de la fe, y la Biblia también dice que Cristo es la esperanza de gloria. Así que damos gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, en este día, por el privilegio y el honor, Señor, de compartir el evangelio, compartir tu palabra. Gracias, Padre, por la iglesia Verdad y Vida. Bendigo a cada miembro, Señor, a cada uno de tus hijos, cada una de tus hijas. Señor, pido que esta palabra, Señor, que es espíritu y es vida, Señor, pueda tocar vidas, pueda tocar corazones, pueda encender la esperanza en los corazones de la iglesia, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, esta historia es muy interesante. Voy a hablar de otro personaje, pero esta palabra que acabamos de leer, Mateo 21, verso 28, dice que un padre tenía 2 hijos. Dice que él tenía una viña y le dijo al primero, dice: ve hoy a trabajar. Dice que él no quiso, pero dice que después, arrepentido, y fue. Entonces el primero dice que no quiere. El segundo, el papá le dice al hijo, dice: ve hoy a trabajar. Y él dijo: sí, voy, papá. Pero a la hora de la hora, pues no quiso. El segundo es un desertor. El primero no quiere y el segundo es un desertor. El primero dice que sí y después se retracta y él abandona la comisión o la encomienda de su padre, la abandona. Entonces yo quiero compartir con ustedes esta palabra de que hay esperanza para un desertor. Todos, de alguna forma o de otra, en un momento dado fuimos desertores. Un desertor, estaba yo escribiendo lo que significa ser un desertor. Un desertor es una persona, lo busqué en el diccionario,
Un desertor es la acción de desertar, puede referirse a dejar de lado los ideales, alejarse de una causa, o en el caso de un soldado, abandonar su bandera. En el ámbito militar, un desertor es un delito. En algunos países, un desertor en un término militar o en un soldado, en algunos países merecen pena de muerte. En el caso de México, tengo uno de los muchachos que sirven aquí en el ministerio que tiene un pariente que tuvo que salir del país porque él era un soldado del ejército mexicano y él desertó. Y él merece cárcel, por ser un desertor merece cárcel. Entonces, ser un desertor viene siendo un delito. Repito, en algunos países es pena capital, o sea, es pena de muerte. En otros países los meten a la cárcel. Un desertor viene siendo un delito. Aunque esta palabra no aparece aquí en la Biblia, pero yo quiero utilizarla, ¿verdad?, como un desertor, ¿verdad? Porque hemos mirado muchos en el pueblo de Dios que hemos sido desertores. Últimamente estoy leyendo la carta de los Hebreos. La carta de los Hebreos o el libro de los Hebreos que se escribió, que se desconoce el autor, pero creo que fue el Espíritu Santo que escribió la carta de los Hebreos. La carta de los Hebreos tiene el propósito de hacer recapacitar a los cristianos judíos en el tiempo de la persecución, en el año 60, 70 después de Cristo, o había una persecución terrible sobre los cristianos judíos. Muchos de ellos estaban abortando o estaban desertando su carrera de la fe, la estaban dejando de lado. Se estaban convirtiendo en desertores algunos por causa de la persecución. Entonces, el libro de los Hebreos está animando a los judíos mesiánicos o los judíos que habían puesto su fe en Cristo. Esa carta de los Hebreos los está animando a que perseveren y sigan adelante a pesar de que hay una persecución. Ahorita, en este tiempo que estamos viviendo, mucha gente también, aquellos que no tienen una relación directa con el Señor, están siendo tentados a ser desertores en la fe cristiana. Tú y yo tenemos que animarnos en esta temporada que es un poco difícil y diferente a todas las etapas que hemos vivido, pero tú y yo tenemos que seguir adelante. Pero de alguna manera o de otra, todos hemos sido desertores en algún momento. Desertores en la escuela, desertores a lo mejor en algún empleo. Otros fueron desertores en el matrimonio o en un matrimonio. Otros fueron desertores a lo mejor en la escuela bíblica. Otros fueron desertores quizás en una misión, en un ministerio. Otros fueron desertores donde Dios te pone con un siervo y de repente, si Dios no te dijo y tú te moviste por voluntad propia, te estás convirtiendo en un desertor. Todos hemos sido desertores. Yo fui un desertor. Yo me identifico mucho con el primer hijo que dijo, no quiero, pero después se arrepentido y le dije, Señor, sí quiero. Pero también el segundo hijo también, hay muchas veces que decimos, sí Señor, y a la hora de la hora nos cuarteamos y nos convertimos en desertores. Todos de alguna forma o de otra, en algún momento hemos sido desertores, pero hay gracia, hay misericordia, hay esperanza para un desertor. Yo quiero que vayamos ahora a Hechos. Quiero hablar de un personaje y nada más voy a hablar de él. En Hechos capítulo 12, versículo 12, hay un personaje que habla la Biblia que se llamaba Juan Marcos, o sea, más bien se llamaba Juan y le pusieron un apodo que es Marcos. Poco se habla de él. En el libro de los Hechos empieza a hablar de él. En el capítulo 12 de los Hechos, versículo 12, dice así: habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fue cuando Pedro salió de la cárcel por un milagro de Dios y llegó a la casa donde muchas personas estaban orando, muchas mujeres, y era la casa de la mamá de
Marcos, o sea, Juan Marcos, pero le vamos a poner, para no ser el nombre tan largo, le vamos a poner Marcos. Marcos, ese era Marcos, ¿verdad? Poco se habla de él, poco se conoce muchas veces de él, pero este Marcos, en el capítulo 12, versículo 12, podemos mirar quién era Marcos, pero después miramos qué sucedió con este Marquitos. En el capítulo 13, versículo 13, dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pero Juan, y aquí no está hablando de Juan el apóstol, no está hablando de Juan el Bautista, está hablando de Juan Marcos. Dice la Biblia que en uno de los viajes misioneros que Pablo hacía, Pablo siempre estaba preocupado por las iglesias, siempre estaba visitando las iglesias. Él decía, vamos a ver a los hermanos para ver cómo están. Y ese era Pablo. Pablo fue un hombre misionero. Y en esta ocasión dice que Juan Marcos iba como un acompañante del apóstol Pablo. Y dice la escritura que de repente él se aparta de ellos y volvió a Jerusalén. O sea, abandonó la carrera, abandonó el viaje. En otras palabras, Juan Marcos se convierte en un desertor. De repente abandona la carrera, abandona el viaje y se regresa para atrás. Nosotros muchas veces hemos pasado también lo mismo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo recién me convertí, me acuerdo que me mandaron a un lugar, a Bahía Tortugas, a mí y a otro muchacho, Jorge, recuerdo, a mí y a Jorge nos mandaron. Y yo me acuerdo que dije que sí al principio, pero a la hora de la hora, yo me acuerdo que yo no quise ir a ese viaje. Yo no quise ir a ese viaje. Yo recuerdo que me llamaron la atención, me regañaron por esto. ¿Y sabes cómo me sentí yo? Fui un desertor. En Cristo Jesús, ya siendo un cristiano, un hijo de Dios, fui un desertor. Y yo me sentí muy descalificado, me sentí reprobado como cristiano, como hijo de Dios. Yo fui un hombre que le dije a Dios, Dios, con todo a lo que tú me digas, para hacer tu voluntad. Y me acuerdo de ese detalle, de esa situación que yo viví, me sentí muy mal. Y sentí como que yo ya no tenía esperanza para servir en la obra de Dios. En el capítulo 15 de Hechos, hay sigue la historia de este Juan Marcos. En el versículo 36 dice así, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos era sobrino de Bernabé, lo vamos a mirar más adelante. Bernabé era un hombre que fue un acompañante, fue un compañero del apóstol Pablo. De hecho, Bernabé fue un hombre que le ayudó a Pablo cuando Pablo recién se convierte. Entonces, cuando quería llevar a Marcos, Bernabé, yo creo por un sentimiento, quizás por un sentimiento familiar, muchas veces hay un sentimiento familiar y dices tú, aunque la persona no sea muy aprobada para el ministerio, pero tú lo quieres encaminar porque hay un sentimiento familiar, es tu pariente. Aparte que Bernabé era un hermanito, Bernabé, su nombre significa hijo de consolación, o significa consolador. Bernabé era un hombre que tenía un corazón bien a todo dar, era buena onda, era noble, era de esos hermanos que decían, yo creo en ti, vente, vamos si puedes. Y él quiso llevar a Marcos, aunque había sido un desertor.
Él lo quería llevar y lo quería animar, y cuando él lo quiere llevar al viaje misionero, dice el versículo 38, dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y el 39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Dice la Biblia que cuando Bernabé quiere llevar a Marcos, a Pablo no le pareció, y le dijo: ¿sabes qué? A él no lo vamos a llevar. Dice: sí, hay que llevarlo, dice. Yo me imagino que a lo mejor Bernabé le dice a Pablo, dice: pues Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de misericordia, pero Pablo no lo quiere llevar. Y dice que hubo un desacuerdo entre ellos, y ellos se apartaron los dos. Esta es una historia muy interesante, porque muchas veces en el cuerpo de Cristo, o en el pueblo de Dios, o en las iglesias, muchas veces nos apartamos de ciertos personajes que sirven a Dios, o ciertos ministerios. Nosotros nos apartamos. Yo estuve casi 3 años con mi padre espiritual apoyando la iglesia en Santa Rosalía, y yo un día me aparté de él, no en desacuerdo, en buena onda. Y Dios me abrió puertas, me confirmó la venida para acá, para el norte, y yo hablé con mi padre espiritual, estuvo de acuerdo, y hubo una separación. Muchas veces hay separaciones. Ahora, cuando miramos aquí que Pablo y Bernabé parece como que se agarran del chongo los dos, y parece como que ellos salen enojados y salen molestos. Lo que yo puedo ver aquí, puedo ver a un Pablo maduro y a un Bernabé maduro. Ellos se apartan por causa de Marcos, porque Bernabé quiere llevar a Marcos, y hay un desacuerdo entre ellos y se apartan. Pero yo creo que ellos fueron tan maduros que de tal manera que a los dos los usó el Señor. Pablo y Bernabé no creo yo que hayan salido a trabajar a la obra misionera con un resentimiento, con un rencor, porque ahí ya no está la gracia del Señor. Yo creo que ellos se arreglaron, hubo paz en sus corazones, en buena onda ellos se separaron. Si hubo un desacuerdo, nunca vamos a estar 100% de acuerdo en la obra de Dios, pero quizás ellos quisieron arreglarse para estar juntos. De hecho, Bernabé, te decía que era un hermano de esos, buena onda Bernabé. En el capítulo 9 de los Hechos, verso 27, dice que cuando Pablo recién se convierte y Pablo se para en Jerusalén para platicar y convivir con los discípulos de Jesús, dice la Biblia que no creían que Pablo fuera discípulo del Señor. Entonces Bernabé, que era bien buena onda, toma a Pablo y le dice: vente, yo te voy a hacer una esquina, yo te voy a hacer un paro, como decimos por acá, ¿verdad? Yo te voy a echar la mano, yo te voy a ayudar. Y dice que Bernabé ayudó a Pablo, y él les dio testimonio que Pablo había tenido un encuentro con Cristo. Bernabé ayudó a Pablo. Y yo creo que Pablo también cuidó mucho el corazón de Bernabé, que no haya ningún roce, ningún resentimiento entre ellos por causa de un desertor. Porque yo no creo que Pablo se haya olvidado de que Bernabé un día le echó el hombro, un día le echó la mano cuando más lo necesitaba. Ese era Bernabé. Ahora, yo te voy a decir algo. Para una persona que ha sido un desertor, para una persona que ha abandonado su fe, para una persona que ha abandonado la obra, para una persona que ha sido un desertor, se ocupa el corazón de Pablo y se ocupa el corazón de Bernabé. El corazón de Bernabé era de los hombres que te decían: sí, mira, vamos, que estaba ahí con los desertores. Era el lado noble, el lado perdonador, el lado que abraza, el lado que te consuela, que te ayuda, que te anima, que te da palabras de esperanza. Esa parte para un desertor hace mucha falta en la iglesia, hace mucha falta en el cuerpo de Cristo.
Pero también para un desertor hace falta tener el corazón de Pablo. Pablo era un hombre más estricto. Pablo era más, puedo decir de esta manera, era más durito. Pablo era de los hombres que decía: ponlo a prueba primero. Cuando le escribía a Timoteo decía: si alguien quiere servir en la congregación, ponlo a prueba primero. Ese era Pablo. Pablo decía: cuando vayas a delegar algún ministerio, le decía a Timoteo: no impongas las manos con ligereza. No te aceleres, no le creas a la gente luego. Ese era Pablo. Pablo era más cauteloso. A Pablo le gustaba ver primero el testimonio. Ahora yo creo que aquí Pablo le está poniendo un estate quieto a Marcos. Pablo lo está disciplinando a Marcos. Yo creo que Pablo también le dice a Marcos: ¿sabes qué? No te voy a llevar al viaje misionero. Y aunque Bernabé, tu tío, te quiere llevar, pero no te voy a llevar. Quizás Pablo le pudo haber dicho a Marcos: ¿sabes qué? Estás sin disciplina. Yo te voy a disciplinar, tú no viajas conmigo. Punto. Y quizás Marcos dice: pero mi tío Bernabé sí me quiere llevar, él es bien buena onda y tú eres bien duro, Pablo. Pero Pablo, ¿sabes qué? No. Pablo, lo que él quería ver, Pablo era un hombre muy observador. Tú y yo tenemos que ser muy observadores. Pero también necesitamos el corazón de Bernabé. Pablo, quizás hubo dos posibilidades aquí con Marcos. Quizás Pablo pudo verlo etiquetado, porque Pablo no era Cristo. Y a veces hablamos de Pablo como si fuera Cristo, pero Pablo llegó a decir también en sus cartas, dice: no lo he alcanzado todo. Y si Pablo dice esto, quiere decir que Pablo como ser humano tenía sus detalles. Y Pablo quizás pudo haber etiquetado a Marcos: ¿sabes qué? Tú fuiste un desertor, no fuiste fiel al Señor, nos abandonaste en el viaje misionero. Quizás lo pudo haber etiquetado: ¿sabes qué? Tú estás descalificado, tú no eres aprobado, tú no eres para ser un misionero. Y quizás lo pudo haber etiquetado. Ahora yo te voy a decir una cosa: usted y yo nunca debemos de etiquetar a la gente como alguien que está descalificado, alguien que ya no sirve para nada, alguien que nunca a los desertores se les debe de etiquetar. Yo creo una posibilidad que pudo haber sido en Pablo, porque era humano Pablo. Pero la segunda posibilidad de Pablo con Marcos pudo haber sido esta. Yo creo más en la segunda. Pablo miró a Marcos con ojos de fe, porque Pablo también tenía fe. Y Pablo le pudo haber dicho a Marcos: ¿sabes qué? Te voy a disciplinar, porque al tiempo tú vas a caminar bien, al tiempo tú vas a dar fruto. Tú no viajas conmigo para que sepas que un día la regaste. No debe ser uno desertor en el camino del Señor. Yo creo que Pablo le aplica una disciplina creyendo que el día de mañana Marcos va a dar fruto. Ahora yo creo la segunda posibilidad de Pablo, y esta posibilidad es la que tú y yo debemos de tener como iglesia. Si personas han sido desertores, porque uno lo vive. Estás en el ministerio y yo he tenido personas que hasta están colaborando conmigo, están colaborando con nosotros, y personas que te dicen: con todo, pastor, y vamos a darle para adelante, y lo que venga, y tenemos fe, y órale, y estamos dispuestos a todo. Y a la hora de la hora, dijo mi mamá que siempre no. A la hora de la hora, pues no, pues. Y tú los miras y dices tú, y te decepciona esto. Mirar que personas son desertores, que un día te dijeron sí, como el segundo hijo del padre: sí voy, Señor. Y al día siguiente el papá estaba en el campo y esperando al hijo y no llega. Y llega y está dormido todavía. Dijo: no, pues fíjate que siempre no. Oye, pues me hubieras dicho. Muchas veces en la iglesia
Y en la viña del Señor nos vamos a encontrar personas así. Tú y yo tenemos que tener dos corazones, el de Pablo, pero también el de Bernabé. La Biblia dice que Jesús fue un hombre lleno de gracia y de verdad. La gracia es lo buena onda, lo noble, el amor. Pero la verdad no peca, pero sí incomoda. La verdad es la verdad. Y necesitamos dos tipos de corazones para eso. Nosotros hemos vivido muchísimas veces con desertores. Es más, nosotros muchas veces hemos sido desertores. Y Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. ¿Cuántas veces no hemos sido desertores en algo? Inclusive hasta en un libro, que empecé un libro y lo dejé a la mitad. Empecé una clase, la dejé a la mitad. Empecé una dieta, la dejé empezada. Un desertor no termina lo que empieza. Un desertor no se le ha desarrollado el carácter de Cristo. Cristo, Él es principio y Él es fin. Pero Cristo, lo que Él comienza, Él lo perfecciona, Él lo termina. Dios, lo que empieza, lo termina. El carácter de Dios es todo lo que empezamos, vamos a terminarlo. Usted y yo también hemos empezado la carrera de Cristo. Hemos empezado la carrera de la fe. Y vamos a terminarla en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido desertores? Sin embargo, Dios ha tenido misericordia de usted y de mí también. ¿Quiénes somos nosotros para etiquetar a la gente o descalificar a la gente? Este está frito, que se vaya por ahí mejor a vender chicles. No, Señor. Yo creo que Pablo, muy en el fondo, aunque no menciona aquí la Biblia, muy en el fondo, Pablo tenía fe de que un día Juan Marcos se va a poner las pilas, de que un día Juan Marcos se va a levantar y va a empezar a caminar dando testimonio en el nombre de Jesús. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo con Marcos. No se sabe cuánto tiempo pasó, pero en Colosenses capítulo 4, miramos una parte ahí muy interesante. Quizás pasaron 9, 10 años. Pablo escribe la carta de Colosenses. Según la historia, Pablo nunca visitó físicamente la iglesia de los colosenses. Se cree que había un hombre que se cree que era el pastor de Colosenses, de la iglesia de Colosas, que se llamaba Epafras. Y Epafras era un consiervo de Pablo. Era alguien que servía a Dios y tenía mucha relación con Pablo. Y se cree que Epafras hablaba con Pablo y le decía: ¿sabes qué? La iglesia sí, la iglesia asá. Y Pablo sabía de la iglesia de los colosenses por boca de Epafras. Y él escribió una carta sin nunca haber visitado a los hermanos de Colosenses. Cuando está terminando Pablo la carta a los colosenses, que son 4 capítulos, algo bien curioso y bien verídico que escribe en Colosenses capítulo 4 versículo 10, dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses, fue la misma época que escribe la iglesia de Filipenses también. Pablo está encarcelado en Roma y escribe una carta a los colosenses. Y les dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. No hay otro texto que podamos encontrar de Pablo en relación con Marcos. Después de que se separan Bernabé y Pablo en un viaje misionero por causa de Marcos, pasan años, y cuando Pablo le escribe a los colosenses, les dice a él, a los colosenses, les está recomendando ampliamente a Marcos, aquel hombre que Pablo supuestamente disciplinó a Marcos.
Supuestamente lo disciplina, pero aquí Pablo está recomendando ampliamente a Marcos. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que Marcos no se deprime. Marcos no se va al hoyo. Marcos no se va al mundo tampoco. Marcos, aunque Pablo no lo aceptó y Pablo parece ser como que no creía en Marcos, pero Marcos se pone las pilas. Marcos empieza a dar testimonio. Yo creo que Marcos no tiró un verbo ni le dijo algo elocuente a Pablo para que lo pudiera recomendar. Simple y sencillamente, Marcos perdió la confianza de Pablo, pero Marcos ahora se gana la confianza de Pablo. Marcos empieza a caminar como debe de caminar. Gracias a Dios, había un hombre llamado Bernabé que ayudó a Marcos. Bernabé, el corazón de Bernabé es el que dice: vamos, sí se puede, vamos, yo te apoyo, la regaste, no le hace, mira, vamos a levántate. Y lo empezó a ayudar. Cada vez que tú y yo miramos un desertor, necesitamos las dos cosas, los dos corazones, el de Pablo y el de Bernabé, para que esta persona se ponga las pilas y empiece a caminar. Tanto la disciplina y el abrazo y el ánimo lo necesitan los desertores. Si tú fuiste un desertor, escúchame bien, no te quedes allí. No te resignes al fracaso, no te resignes a que tú abandonaste la carrera. No te resignes a que abandonaste tu fe. No te resignes a ello. Si tú eres un desertor y estabas en un ministerio y lo dejaste de lado, no te resignes. Empieza a caminar en el nombre de Jesús. Si no hay un Bernabé, está el Espíritu Santo que te consuela en todas las tribulaciones. Y Él te dice: no temas, yo te ayudo. Y ese fue Marcos. Se gana la confianza de Pablo, y Pablo recomienda a Marcos a los colosenses. Lo voy a volver a leer. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recíbanle. Recíbanle. Quizá los colosenses pudieron haber pensado: no, un día abandonó a Pablo en un viaje misionero, ya déjase pasado. Ya deja ese pasado, ya déjalo atrás. Pablo está hablando del presente. Sí, fue Marcos el que me abandonó un día, pero ahora yo lo puedo recomendar. Y si llega ahí con ustedes, recíbanlo. Si es el mismo que me abandonó, si es el sobrino de Bernabé, es el desertor. Pero ahora se ha puesto las pilas y está caminando fielmente. Entonces, Pablo lo está recomendando. Pero en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, y ahí yo quiero terminar. Dice así: Pablo, es la última carta que él escribe antes de morir. Según los estudiosos, creen que la segunda carta de Timoteo fue la última carta que Pablo escribió. Es su final, es el final de sus días. Es una carta muy consistente, muy vital, muy nutritiva. Es el legado que Pablo deja, la segunda carta de Timoteo. Todas sus cartas, pero la segunda carta de Timoteo tiene algo muy especial. Se la escribe a su hijo Timoteo como un legado, diciendo: te voy a decir lo más importante, porque mi final está cerca. Solo Lucas está conmigo. Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo.
toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Wow. Ahora Pablo aquí no solamente está recomendando a Marcos. Pablo le escribe a Timoteo, que tenía relación con Marcos, y le dice: procura venir pronto a verme. Un versículo, creo que más atrás, o 2 versículos más atrás, le dice: procura venir pronto a verme. Como diciendo, estoy por morir, me van a matar. O sea, ven pronto a verme. Te quiero dar algo, Timoteo. Pero tráete a Marcos. Tráete a Marcos. ¿Por qué? Porque hay algo. Dice, porque me es útil para el ministerio. En otras palabras, aquel que un día fue inútil, ahora me es útil. Pablo era un hombre muy observador y no había WhatsApp, no había GPS, nada de eso en el tiempo de Pablo. Pero Pablo le estaba siguiendo las pisadas a Marcos. Aunque él estuviera en una cárcel, no sé cómo se da cuenta Pablo, pero Pablo sabía el testimonio de Marcos. Y cuando le escribe a los colosenses lo recomienda, pero aquí Pablo no lo está recomendando, lo está diciendo: yo lo necesito. Yo lo necesito. Yo necesito a este hombre, tráetelo contigo. Yo creo que cuando ellos llegan a Roma, donde está Pablo, Timoteo y Marcos, cuando ellos llegan, ya no menciona más la Biblia, pero yo creo que Pablo era un hombre que imponía manos, que oraba por sus discípulos, que oraba por sus hijos espirituales. Yo creo que Pablo, como tenía esa unción para escribir cartas, creo que Pablo le impuso las manos a Timoteo, pero también a Marcos. Y yo creo que Pablo afirma a Marcos y le dice: ¿sabes qué? Aquella vez te puse en disciplina, fuiste inútil, sí, fuiste un desertor, pero ¿sabes qué? Ahora eres un hombre útil. Y le da ánimo y lo afirma. Yo creo que lo afirma, lo manda a traer. Y escucha esto: Marcos, este Marcos fue el autor, el que escribió el Evangelio de Marcos. Yo creo en lo personal que Pablo le impone las manos, le transmite algo, la unción del Espíritu Santo. Y ahora Marcos, un hombre que fue un desertor, es el autor de uno de los 4 evangelios que hablan de la vida de Cristo. Ese fue Marcos. Ahora, si tú fuiste un desertor, recuerda que Cristo pagó esa pena capital. Si ser desertor es un delito y es un pecado, Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre por aquellos desertores, por aquellos que un día fuimos desertores, y Él pagó tu culpa, Él pagó mi culpa. Y hay esperanza para aquellos que un día abandonaron la carrera, para aquellos que un día abandonaron el matrimonio, para aquellos que un día abandonaron la universidad, para aquellos que un día abandonaron la escuela, para aquellos que un día abandonaron un empleo, un trabajo, etcétera, etcétera. Cristo murió por los desertores. Hay esperanza para los desertores. Y Dios también te quiere usar a ti como un Pablo, como un Bernabé, los dos corazones muy importantes para ayudar a todos aquellos que hemos sido desertores, porque hay esperanza para los desertores. Un Marcos que un día abandonó la carrera, pero Marcos después él se levanta y sigue caminando y da testimonio y camina fielmente, de tal manera que Pablo después a los años lo recomienda, y no solamente lo recomienda, dice: yo también lo necesito porque me es útil para el ministerio. Ese fue Marcos. Yo no sé con cuál personaje te identificas. Si con el primer hijo que dijo no quiero, pero después se arrepentido y fue. No sé si te identificas con aquel que dijo sí quiero, pero después
no hizo nada. No sé si te identificas con Bernabé, o te identificas con Pablo, o te identificas con Marcos, cualquiera que sea. Pero nosotros debemos de ayudar a aquellos que fueron desertores. Y si tú has sido un desertor y estás batallando con la condenación, la culpabilidad, y quizás alguien te ha puesto una tacha y te haya dicho, sabes que tú estás descalificado, estás frito, tú no tienes esperanza, te pongo una etiqueta, tú fuiste un fracasado en el reino de Dios. Pero no, por eso el Evangelio dice que los publicanos y las rameras van delante de nosotros al reino de Dios. Porque cuando Juan el Bautista estaba predicando arrepentimiento, ellos oyeron y creyeron. Y les dijo a los religiosos, dice, y ustedes escucharon y vieron y aún así no creyeron. Yo quiero orar por ti, para que Dios nos dé un corazón como el de Pablo o como el de Bernabé. Y si tú fuiste un desertor, toma el ejemplo de Marcos, levántate. Quizás el año pasado dejaste cosas truncadas, dejaste cosas a medias, quizás dejaste cosas a la mitad, quizás empezaste a leer la Biblia, no la continuaste, la dejaste, la abandonaste. Pero ahora este año 2021 es un año de esperanza para ti. Dios te da una esperanza para que te levantes y continúes la carrera. Y aquellos que te habían descalificado, va a llegar el día en que ellos van a ver tu caminar y van a decir, este hombre o esta mujer ahora son útiles para el ministerio. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque esta historia, Señor, o estas historias nos muestran, Señor, que hay esperanza para los desertores, para aquellos que dijimos, no quiero. Señor, hay esperanza para aquellos que dijeron sí quiero y a la hora de la hora nos hicimos para atrás. Señor, tu palabra dice, Señor, que Cristo pagó en la cruz del Calvario, pagó el precio que nosotros merecíamos pagar, Señor. Fuimos desertores, fuimos incrédulos, fuimos infieles, Señor, fuimos mentirosos, Señor, no quisimos muchas veces se nos anunció la buena noticia, no quisimos, pero en tu gracia, Señor, fuimos alcanzados. Señor, te pido, Señor, gracia sobre la iglesia, gracias sobre aquellos, mi Dios, que han sido desertores. Padre, levántalos como a Marcos. Levántalos como a Marcos, Señor, porque ellos pueden ser útiles en tus manos poderosas, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo a la iglesia, bendigo a los pastores, bendigo a la iglesia Verdad y Vida. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a comportarnos como Bernabé, pero también comportarnos como Pablo, Señor. No ser solapadores del pecado, pero sí estar alineados en la verdad, Señor, como fue Cristo, lleno de gracia y de verdad. Señor, corazón de Pablo, pero también corazón de Bernabé. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tener fe y esperanza en aquellos que un día desertaron, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo mes, primeramente Dios. Adiós.